Nos encontramos en el despacho del vicepresidente de la República, Lenín Moreno. Conversaremos hoy sobre diferentes temas que, sin lugar a dudas, han servido para que su gestión sea exitosa de la mano de la gestión de la Presidencia de la República y de la Revolución Ciudadana. Conversaremos sobre sus logros y sobre su atención a diferentes sectores, especialmente de la discapacidad o con capacidad diferente, que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Señor vicepresidente, gracias por aceptar al ciudadano, como siempre muy gentil, para poder pasar revista de su gestión cuando ya el gobierno cumple 6 años de la Revolución Ciudadana. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia de Ciudadano TV y únicamente para decirles de que este proceso de a poco se ha ido consolidando y lo que era al principio un poco de incertidumbre, miedos, se ha convertido en la esperanza de un futuro luminoso para el pueblo ecuatoriano. El economista Rafael Correa, el líder nato de este proceso, ha demostrado en más de una ocasión siempre esa capacidad de liderazgo, esa voluntad de atender fundamentalmente a los sectores más desprotegidos, a los que la Constitución llama de atención prioritaria, y claro, dentro de ese esquema, la Vicepresidencia de la República no hace sino recoger y acoger el pedido del presidente de hacer tal o cual función. En este caso nos pusimos de acuerdo con él en que iba a manejar el tema de la devolución de los derechos a las personas con discapacidad y sobre todo el fortalecimiento de la sociedad en términos generales para que recupere la dignidad como ser humano de respetar a las personas con discapacidad. Usted hace 15 años aproximadamente sufrió un accidente muy doloroso que le dejó sin movilidad sus piernas. Entiendo que le costó entender la circunstancia un tiempo, así es, un buen tiempo, pero luego entendió qué es lo que había pasado y volvió a vivir. ¿Cómo esta circunstancia o qué aspecto fundamental le tocó a usted para volver a vivir y para que luego la realidad sea otra ya como vicepresidente? Mire, Marco, realmente usted me lo recuerda, yo ya casi ni me acuerdo. Antes, cuando cumplía 1 año del accidente, lo recordaba. Ahora no, ahora hace mucho rato que ya no me acuerdo siquiera. Usted me recuerda que hace 15 años, no había llevado la cuenta verdaderamente. Lo que usted manifiesta, el cambio de situación de un ser humano le hace ver y tener otra perspectiva. A modo de metáfora, a modo de símbolo, yo podría decir que antes, cuando caminaba erguido, lo hacía mirando al frente y arriba. Cuando me correspondió estar en una silla de ruedas, empecé a ver para abajo. Y viendo para abajo me encontré una realidad que suele ser desconocida para casi la inmensa mayoría de los ecuatorianos, que es la de un grupo de seres humanos, en este caso las personas con discapacidad, en otro caso serán los niños de la calle, en otros serán los ancianos desprotegidos, en otros casos serán las personas con enfermedades catastróficas, en otro caso serán aquellos niños y jóvenes que luchan, dicen ellos, contra el cáncer, etcétera, etcétera, o madres abandonadas, o huérfanos, etcétera. En este caso, es regresar a ver a las personas con las cuales compartíamos la situación de tener una discapacidad. Y pensaba en esos tiempos en que había mucho trabajo que hacer y creía de que si algún momento me correspondía tener la posibilidad de decidir sobre el destino de esos seres humanos, pues iba a no cejar ni un solo instante hasta lograr lo que nosotros ahora llamamos ir hasta el final, hasta que la última persona con discapacidad sea plenamente atendida en sus derechos. Hay 2 programas, o algunos programas de la vicepresidencia que han sido fundamentales, pero si arrancamos con Joaquín Gallegos Lara y luego con Manuel Espejo, reconocido por muchísimos a nivel nacional e internacional, ha permitido entonces visibilizar a muchas personas que antes estaban olvidadas, que estaban abandonadas y no tenían acceso a un más mínimo posibilidad de servicio en la sociedad, en la comunidad. ¿Cómo se diseñó este programa para que sea tan exitoso,
para que incluso sea bandera a nivel internacional, que la ONU, la OEA, etcétera, otras organizaciones lo han reconocido y han pedido que siga bajo esta misma Sí. óptica de servicio a la comunidad. Bueno, yo te reconocer, Marco, de que a nosotros nos ocurrió lo que le ocurre a toda propuesta, a toda empresa, a todo propósito en un inicio. En un inicio tuvimos muchas fallas. Claro. Fallas internas de diseño. Sí. Como no se había hecho nunca nada, entonces nos tocaba diseñarlo todo, nos tocaba hacerlo todo, nos tocaba pensarlo y repensarlo absolutamente todo. Y claro, en ese momento no sabíamos exactamente qué hacer. Pero cuando se tiene buena voluntad, cuando hay entusiasmo, inmediatamente nacen las respuestas creativas. Y pensamos que la única posibilidad de ayudar a las personas con discapacidad era diseñar un programa integral que vaya desde el principio hasta el fin. Esto es, desde hacer un examen en el sitio biopsicosocial, clínico, genético de todas las personas con discapacidad. Teniendo este examen, inmediatamente empezar a dotarles de los elementos que necesitan para poder equiparar oportunidades dentro de una sociedad. ¿El diagnóstico fue difícil? Difícil, no sé en qué sentido, porque hay que llegar a lo más escarpado de los Andes, porque hay que llegar a lo más remoto y espeso de la Amazonía o lejano de las playas ecuatorianas. Si vamos por ese punto, a lo mejor sí, pero la gente lo hizo con tal entusiasmo y en esto yo siempre soy muy agradecido con el pueblo cubano que nos proporcionó una buena cantidad de brigadistas que con mucho entusiasmo contagiaron ese maravilloso entusiasmo a los ecuatorianos. Y enseguida tú encontrabas que centenares de ecuatorianos recorrían el Ecuador, unos a cargo de la Vicepresidencia de la República y otros de forma espontánea y voluntaria, recogiendo estos datos. Y claro, luego venía la respuesta, que procuramos que sea lo más inmediata posible, que la silla de ruedas, que los bastones, que los kits para personas con discapacidad visual, que los audífonos, que la operación de trasplante coclear, que la operación de eliminación de cataratas en personas que no habían visto nunca, en personas que no habían oído nunca, de repente empezaban a sentir la maravillosa sensación de oír y de ver, de poder desplazarse en caso de una silla de ruedas, de poder desplazarse en el caso de un andador, de un bastón, etcétera, etcétera. Es decir, de a poco ir logrando espacios agigantados en base a un esfuerzo que lo realizamos de manera conjunta. Antes del siguiente paso, sí. Usted cuando recibe toda la información, ¿se sorprende porque hay muchísima necesidad? Hay muchos ecuatorianos, usted pensaba pues un poco ya que era menor. No sabíamos la cantidad, ya. No sabíamos la cantidad, pero sabíamos que nos íbamos a encontrar con cosas terribles, porque no se olvide, Marco, que era muy común que encuentren a gente en huecos en la tierra, claro, a los cuales les botaban una vez a la semana comida, en perreras, en gallineros. Entonces sabíamos que la situación era difícil. Es decir, ¿no se sorprendió por eso? No, ya no nos sorprendimos absolutamente con nada. Eso no significa que no sentíamos dolor por el ser humano, pero claro, ya no nos sorprendíamos absolutamente nada porque nos encontramos con todo lo que puede imaginarse un ser humano. Imágenes verdaderamente apocalípticas que estremecían. ¿Hay alguna imagen que le quedó grabado? Sí, cómo no, una señora viejecita que le habían metido en un gallinero, un espacio apenas donde ella cabía y ahí le tenían permanentemente, no tenía una silla de ruedas, necesitaba una operación de catarata, se la hicimos inmediatamente, y necesitaba una casita, se la construimos inmediatamente. Y así nos íbamos topando con otro tipo de necesidades, personas que no tenían acceso a la educación y que rectores, directores, supervisores, profesores, sin la capacidad de entender la importancia de recibir a las personas con discapacidad, inclusive para desarrollar en los estudiantes que no tienen discapacidad, no solamente las capacidades que les permitan enfrentar la vida material, sino además la solidaridad de poder compartir con un compañero y que les permita desarrollar el sentimiento más noble que tiene el ser humano, que es el de la solidaridad. Había que defenderles en los derechos de las personas con discapacidad, había que proveer equipos de estimulación temprana, había que trabajar en la inclusión deportiva, en la inclusión artística, en la inclusión cultural, en la inclusión laboral fundamentalmente, perdona, me olvidaba
del tema. En la inclusión laboral hemos trabajado extraordinariamente bien. En conjunción con el Ministerio de Relaciones Laborales hemos incluido a más de 50.000 personas con discapacidad en el trabajo. Tenemos todavía 30 y un poco más de miles que están pendientes, pero en este año que logramos que la Convención Iberoamericana de Presidentes de la República declare el año iberoamericano de la inclusión laboral, este año pues esperamos poder incluir dentro del insertar, pero sobre todo hacer inclusiva la presencia de personas con discapacidad en las empresas que de acuerdo a la ley deben tener, si tienen más de 25 empleados, no menos del 4%. Todavía falta en el Ecuador para lograr ese objetivo, pese a que algunas empresas ya han dado los pasos necesarios. Sí, pero hay otras empresas que se resisten. Con ellas no tenemos ningún empacho en clavarles unas multas altas. Pero claro está, es un poco difícil visitar a todas las empresas. Tenemos un equipo en el Ministerio de Relaciones Laborales que lo trabajamos conjuntamente, pero no es que hemos podido visitar todavía todas las empresas, estamos todavía en ese empeño. Usted en el último informe a la Nación que se dio en la Asamblea Nacional, obviamente hizo una descripción del trabajo de la vicepresidencia en todos estos años, pero dijo una frase que sin lugar a dudas se ha quedado grabado, es decir, la misión continúa hasta el final. Sí. Es decir, no necesariamente si Lenín Moreno, como va a suceder, se aparta de la vida pública, de la política militante y la política de servicio también. ¿Cómo va a continuar? ¿Bajo qué garantías va a continuar todo este servicio? Pues la garantía de una revolución. La garantía de una revolución que no tiene vista para atrás. La garantía de una revolución que solo ve hacia el futuro y que el pasado únicamente para revisar lo oprobioso que ha sido y poder hacer las comparaciones respectivas, nada más. Esa revolución va a garantizar a las personas con discapacidad que la atención a ellos no solamente continúe, sino que mejore. El día de ayer conversábamos con el compañero, amigo, candidato a vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass, y conversábamos acerca de unos temas, y él tiene unas ideas extraordinarias acerca de lo que se piensa hacer hacia el futuro, y me alegro muchísimo. Hay una propuesta de la Secretaría de Planificación, a SEMPLADES, de convertirle al programa Manuel Espejo en una secretaría técnica adscrita a la vicepresidencia de la República. Esto con el fin de viabilizar de mejor manera la atención a las personas con recursos, autonomía. Sí, es una propuesta, no nuestra, es una propuesta del presidente de la República que le hizo en el último gabinete y la hemos acogido con el mayor entusiasmo. Y si es que el compañero Jorge Gras está de acuerdo, pues se convertiría la misión Manuel Espejo en una secretaría. Ahora, en esta parte final de su carrera política, por ahora, digamos... ¿Por qué por ahora? Porque más adelante, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede suceder. El futuro realmente es incierto. Exactamente. Usted será presidente encargado de la República desde el 15 de enero. Así es. ¿Cómo cambia su relación, su visión de las cosas? Ya es un cargo muy político en donde tiene que confrontar y enfrentar varias cosas. En un momento tan delicado, en una campaña política en donde el presidente Rafael Correa estará en el país caminando y visitando las poblaciones. ¿Cómo mira esta circunstancia en su vida personal, profesional y política, por supuesto? Lo único que corresponde el momento en que por el azar de la vida le toca estar en un cargo de este tipo es llevarlo todo con la norma legal, con la norma ética y con la norma moral. Yo no creo que sea necesario confrontar a nadie. Yo no creo que sea necesario utilizar ni calificativos, ni titulaciones, ni epítetos, ni adjetivos para describir a una persona que está comportándose mal. Siempre hay una mejor forma de decir las cosas. Si es que durante el periodo que yo voy a ejercer como presidente de la República, alguna persona no está haciendo lo correcto, ese momento habrá que decírselo y habrá que encontrar la mejor manera de decírselo. Porque a veces el momento en que nosotros utilizamos calificativos, epítetos, recordaciones de situaciones pasadas inclusive, en la vida familiar, en la vida social, en la vida laboral, nunca obtenemos de parte de la otra persona la reacción más positiva. Todo lo contrario, la persona se convierte en su propio abogado. Cuando a lo mejor nosotros lo que requerimos, si está teniendo un mal comportamiento, es que se comporte como su propio fiscal, que revisa, que analiza
su comportamiento negativo interno y puede hacer una transformación. Estamos en una etapa de campaña en donde muchos candidatos también toman diferentes posiciones y diferentes conceptos. Habrá en su momento determinado de poder aclarar inmediatamente ciertas cosas. Pero sí, el día de ayer recibí una llamada del ingeniero Domingo Paredes con respecto al último enlace sabatino. Sí, que tenía componentes políticos. Sí, me dio algunas recomendaciones que las vamos a aceptar con mucho afecto, no faltaba más. Porque nuestra tarea es garantizar que el proceso democrático sea, al menos desde el Ejecutivo, lo más imparcial. Algunas sugerencias como que los ministros no vayan con las camisetas verdes, como que desde las cámaras no se enfoque a los sitios donde está propaganda del economista Rafael Correa, que los ministros no se refieran al pasado anterior al gobierno de la Revolución Ciudadana, porque la comparación la consideran política, y nada más. Esas las gentiles sugerencias que nos hicieron, y por cierto las hemos acogido. ¿Usted durante este tiempo va a mantener el mismo nivel de ritmo que mantiene como vicepresidente? Claro que sí. ¿Va a ser diferente? Sí, no hay como dejar a un lado las actividades de la vicepresidencia. Estamos en un periodo crítico, que es el de transición, de transmitir, prácticamente de entregar las competencias a los ministerios, o en este caso a los ministerios por una parte, o en este caso a la Secretaría Técnica adscrita a la Vicepresidencia de la República, en otra parte. Entonces, la tarea es una tarea bastante amplia, bastante ardua, que por supuesto no se la va a abandonar por tomar las tareas de la Presidencia de la República. Únicamente habrá que duplicar el tiempo que se invierte o mejorar la capacidad de hacer las cosas de manera mejor. ¿En qué momento usted decidió no continuar con la vida política en este gobierno, la vida política en definitiva? A ver, el poder es una situación que a mí por forma personal no me atrae. En algún momento conversábamos con el señor presidente y él manifestaba que el poder se lo debe utilizar para servir, estoy completamente de acuerdo. Si es que de forma casual el poder te llega, no puedes, por ética, por moral, desperdiciar la oportunidad de hacer todo aquello que tú habías soñado, en beneficio fundamentalmente de aquellos que lograban de alguna forma nuestra conmiseración, nuestra pena, que son las personas más olvidadas de la patria. Pero siendo el poder una situación no deseable, por lo menos para mí, estaba esperando únicamente la oportunidad de abandonarlo. Pero por supuesto cumplí con el medio periodo que lo dictaminó la Constitución y luego con el periodo completo de la reelección. Le manifesté ya hace más de 1 año y medio al señor presidente de la República. Recuerdo que fue en el Hospital de Seguro cuando se hizo operar, creo, de los meniscos. Le manifesté que ya no iba a acompañarlo más. Y yo lo cumplí. Pero alguna circunstancia yo soy un poco formado a la antigua. La palabra se cumple, la palabra basta. Aunque a veces uno se arrepiente. Yo me arrepiento. Sí hay varias cosas de las cosas que uno se arrepiente, pero de una convicción, de principios no. Yo creo en la alternabilidad del poder. Creo que si la Constitución le permite al señor presidente de la República tener otro periodo, pues él debe aprovechar la oportunidad que hemos tenido en este periodo de servir al pueblo como lo ha hecho con tanto dinamismo, con tanta proactividad, con tanta transparencia, con tanta honestidad, pero sobre todo con tanto trabajo, con tanto tesón y amor a la patria que le ha puesto. El país vive cambios fundamentales, sí. No solamente, como habíamos profundizado aquí en este diálogo, para las personas con discapacidad, sino a nivel general, y hay una nueva cultura, incluso en el ecuatoriano, que le permite reconocer las cosas y los avances que se han realizado. Sí. Usted lo ha dicho varias veces, que todavía falta mucho que hacer. Entonces, ¿por qué no siguió para continuar y para seguir y para lograr abarcar mucho más lo que se debía hacer? El convertir en ídolos a los seres humanos es un gran error de la ciudadanía, porque eso resta la posibilidad de que otras personas, en el momento que se requiera, le tomen la posta. Que usted conoce el caso de
un país hermano que está pasando por una situación parecida. Uno tiene que, desde que entra a ejercer el poder, pensar en que terminado ese espacio debe alejarse de él. La ciudadanía convierte en ídolos indispensables, lastimosamente, a otros seres humanos que no son sino iguales a ellos, que tienen sus mismos entusiasmos, que tienen el mismo cariño a la patria, que tienen el mismo deseo de servir a los ecuatorianos. Y claro, el momento en que los convierten en ídolos, se transforman en irreemplazables. Y esto hace muchísimo daño a la democracia. Y le hace muchísimo daño a la persona a la que le han idolizado. Le hace muchísimo daño porque es una persona que pierde absolutamente la visión real, la visión de la realidad, la percepción de la realidad. No se da cuenta inclusive que suceden cosas que el entorno muchas veces en más de una ocasión le oculta. O él mismo encuentra justificaciones, encuentra explicaciones no terrenales, sino en base a conceptos vagos, a conceptos vanos, y se transforma en el indispensable. Y no solo eso, sino que además él mismo genera la imposibilidad de que otra gente se conviertan en posibles líderes de procesos. Entonces, abandonando ese comportamiento no deseable de idolizar a la gente, uno tiene que decir que cualquiera de los ecuatorianos, y más aún aquellos que han optado por la carrera política, puede realizarlo. Y no solamente puede realizarlo igual, puede realizarlo muchísimo mejor, porque esa es la ventaja de una revolución, que siempre va para adelante, que procura no dejar absolutamente ningún espacio sin resolver. Y eso es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero también hay un riesgo, es decir, abandonar, o no abandonar, sino más bien que todo lo que se ha logrado, se ha avanzado, se ha caminado, algún momento termina y se vuelve atrás. Y se vuelve atrás y todo lo que se ha hecho se cae a pedazos. Lo que pasa es que el riesgo siempre existe de que la habilidad de las fuerzas oscuras del pasado encuentren la forma de convencer a la ciudadanía de que el pasado era mejor o de que pueden presentar un futuro luminoso. Y luego lo traicionan, como ha ocurrido en más de una ocasión. Esa posibilidad sí existe. Si eso ocurre, yo me temo mucho de que todo aquello que hemos avanzado puede surgir un serio retroceso. Pero no olvidemos que los hombres son transitorios, son los procesos los permanentes. Tarde o temprano vendrán otros líderes que sacarán adelante la revolución del siglo XXI, la revolución ciudadana. Los seres humanos cimeros, los seres humanos geniales, los líderes natos, suelen acelerar los procesos, pero no son la parte fundamental del proceso. La parte fundamental del proceso es una ciudadanía que siempre está a la expectativa, que siempre tiene la esperanza de que su futuro puede ser mejor. Una pregunta que a algunos políticos no les gusta, o a algunos líderes no les gusta responder, es decir, ¿está mentalmente preparado para dejar el poder? Sí, desde el principio. Desde el principio el ser humano no es que no pueda tener aspiraciones en la vida, pero se le dificulta muchísimo el momento en que le pone demasiado empeño en lograrlas. Desde el principio, desde cuando tienes la intención de tenerlo, de poseer, de gozarlo, de disfrutarlo, de que te devuelvan afectivamente, desde ese mismo principio tienes que pensar en el desprendimiento, en que si es que no ocurre, bueno, pues no ocurre, y ya le hice el esfuerzo. Lo mismo ocurre con el poder. Jamás en la vida uno tiene que aferrarse al poder. Desde el principio tiene que procurar desprenderse de él lo más rápidamente posible. Ya vendrán otra gente que lo hará mejor, con toda seguridad. Hay que tener fe, hay que tener esperanza, y eso a lo mejor desarrolla el futuro, eso a lo mejor ayuda y contribuye a que se forme un futuro, a que el futuro se transforme en el futuro que queremos. A veces el pesimismo causa, en términos físicos, causa una interferencia cuántica pavorosa con respecto a la realización del futuro. Uno siempre tiene que ver el futuro con pesimismo. ¿Es posible? No sé. Muy difícil saber si al pesimista o al optimista le va más o mejor con su posición, pero lo cierto es que el optimista se divierte más por lo menos. Ya, en esta parte final, usted va a retirarse de la vida pública, de la vida, política más bien, ¿no es cierto? ¿Qué
¿Qué cosas va, qué ha pues, hecho usted que no ha hecho durante la vicepresidencia? Porque sin lugar a dudas le ha ocupado gran parte de su vida. Pero ¿qué ha abandonado? ¿Qué ha dejado de hacer? Muchísimo. He dejado de hacer mis investigaciones, mis estudios acerca del humor, la amabilidad, la tolerancia, la hospitalidad, acerca de las consecuencias positivas que en el cuerpo y en el alma produce el buen humor. Entonces voy a retomar esos estudios y quisiera lanzar una gran campaña de recuperación, de rescate de la amabilidad de los ecuatorianos, porque estoy seguro de que el milagro ecuatoriano será el momento en que la gente trabaje contenta, la gente feliz, la gente atienda con amabilidad, que el médico le vea al paciente no como un enemigo que le quita tiempo, ni que le quita la posibilidad de estar haciendo otras cosas o pensando otras cosas, sino que la atienda de manera humana, igual la enfermera, igual el abogado, igual el juez, hacer justicia de forma certera, de forma justa y oportuna, etcétera, etcétera. Es decir, todos ganaríamos tanto y tanto. La dependiente de un almacén, el momento en que se comporta con amabilidad, sin duda va a vender más producto, más camisas, y eso va a generar mayor producción, y la mayor producción va a generar mayor trabajo y mayor bienestar, ¿no es cierto? Entonces la amabilidad genera un círculo virtuoso de beneficio para el ser humano. En los próximos meses o años tal vez va a estar tentado de que algún momento le ofrezcan un cargo en el Ecuador o en el exterior, no, de todas maneras. No, por lo menos en el sector público no voy a trabajar. El sector público yo creo que ya es suficiente. Como decía, pues dejemos que hagan otros, dejemos que otros tengan la oportunidad de hacerlo inclusive mejor que uno, y uno tiene que tener esperanza de ello. Entonces yo creo que he escogido la opción correcta. El haber sido considerado como aspirante candidato a Premio Nobel de la Paz, ¿qué significó para usted? Dificultades porque andaba como pisando huevos, es como que quisieran beatificarle en vida, pues. Entonces, claro, eso me provocaba inclusive problemas en la casa porque no podía ni siquiera enojarme un rato, porque enseguida me quedaban viendo como que no me merecía el galardón al cual me estaba opcionado. Y nunca acepté dar una entrevista al respecto. Creo que por delicadeza había que dejar que la institución haga su propio trabajo. Con buen criterio no, eso ya es problema de apreciación de cada uno. Escogió a la Unión Europea en buena hora, pues, y ojalá ellos lo tomen bastante a pecho el haber logrado este galardón y que contribuyan a la paz del mundo. 6 años de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué el Ecuador, por qué la población debe seguir confiando en este espectro político que se ha convertido ya en historia en el país? Un novio, la única forma de convencer a su enamorada de que su comportamiento va a ser positivo en el futuro es que el comportamiento en el presente sea bueno. El pueblo ecuatoriano ventajosamente ha podido comprobar los efectos benéficos de su decisión de votar por el gobierno de la Revolución Ciudadana, de votar por su líder, el economista Rafael Correa. Los resultados están a la vista. Al igual que la misión Manuel Espejo, se aprecian a nivel nacional e internacional. E inclusive la oposición, lo primero que hace es reconocer los inmensos logros del gobierno antes de hacer una propuesta. Inclusive la oposición, el momento en que toma los éxitos, los logros en el sistema vial, en el sistema educativo, en la misión Manuel Espejo, dicen que la van a continuar y que la van a mejorar. En buena hora, ojalá puedan hacerlo. Pero claro está, el pueblo ecuatoriano no come cuento, como solemos decir, y sabe perfectamente que la única forma de que este proceso continúe es votar por quienes conforman la Revolución Ciudadana. ¿Se va satisfecho de la Revolución Ciudadana? Pero claro que sí, no es porque no haya habido también momentos no gratos, pero la mayoría de los momentos han sido momentos muy gratificantes. El trabajar junto al economista Rafael Correa ha sido como cabalgar junto al faro. Correcto. ¿Cuál sería su mensaje en esta parte final para el pueblo ecuatoriano cuando usted está, como habíamos dicho hace poco, a las puertas de asumir temporalmente la presidencia de la República, en el momento de su retirada política? Algo interesante. Un estimado amigo que pertenece a la oposición, con el cual no tenemos criterios
convergentes, pero sí seguramente criterios paralelos hacia un mismo objetivo. Manifestaba Lenin, ¿cómo quieres que te recuerden? Y yo decía, no, ¿quién te ha hecho que quiere que me recuerden? ¿Qué quiero que me recuerden? Si lo que yo quiero es que me olviden, pues. Si esa es la felicidad del ser humano, el momento en que únicamente queda esa estela, esa sensación, esa percepción de que algo se hizo. Los seres humanos no, los seres humanos déjennos circular nuevamente por la calle y poder volver a vivir. Pero no será lo una mismo. Nueva buena. Va a ser imposible. Es que la gente, lastimosamente, la gente no suele aceptar esta gentil sugerencia. Pues. La gente generalmente le gusta tener ídolos, le gusta personas en las cuales reconocer trabajos que considera extraordinarios y que no son trabajos extraordinarios. Es únicamente el haber liderado procesos que cualquier otro ecuatoriano a lo mejor podía hacerlo, inclusive en las mismas circunstancias, inclusive de mejor manera. Vuelvo a recortar, o sea, la felicidad del ser humano es poder caminar en la calle, a lo mejor sin que nadie lo reconozca, o muy pocos lo reconozcan. Mil gracias por atender al ciudadano. Muchas gracias. Hemos conversado con Lenin Moreno, vicepresidente de la República, aquí en su despacho. Hemos hecho una evaluación, hemos pasado revista a la gestión que ha realizado a lo largo de estos 6 años y que sin lugar a dudas será fundamental para sus próximas decisiones que tomará en su vida profesional. Vamos a hacer una pausa, después vamos a hacer una pausa a presentar un reportaje justamente que comenta, que cuenta y que presenta y muestra el trabajo de la vicepresidencia. Y luego regresaremos con un diálogo con Homero Arellano, el ministro de Seguridad, para analizar cómo está realizando el gobierno su tarea en este aspecto tan fundamental. Enseguida regresamos aquí en El Ciudadano TV.